Infección por VIH en la infancia, ¿ya? Ya lo habrán visto en la parte de infectología. Bueno, básicamente aquí cada vez más en aumento porque no hay un diagnóstico adecuado y la vía de transmisión vertical sigue siendo la más importante. El único lugar avalado para que haya un tratamiento de los niños que tienen infección por VIH en Lima y en el Perú, hasta el momento es el Hospital del Niño, ¿ya? Que tiene un ambiente especial para este grupo de pacientes. Hemos tratado en otros hospitales pacientes de este tipo porque la frecuencia cada vez está en aumento, sobre todo las complicaciones, y muchas veces estos pacientes se diagnostican, por ejemplo, un niño que tiene 10 años, infección o neumonía recurrente, le hicieron en el estudio de neumonía recurrente, le hacen un estudio de VIH y salió positivo. Entonces es cada vez más frecuente, simplemente hay que buscarlo, ¿ya? La infección por VIH, el virus ya lo conocen, el virus de inmunodeficiencia humana, es un cuadro grave sintomático en la parte infantil y se caracteriza porque una cuarta durante el primer año, los pacientes, una cuarta parte de ellos cumple criterios de SIDA y no llegan a sobrevivir más de 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en la infección por VIH en pediatría, a diferencia de lo que pasa en adultos, rápidamente estamos hablando de un lentivirus, ¿no? El retrovirus es un lentivirus que normalmente tiene un proceso crónico. A diferencia de lo que pasa en adultos, los niños cuando vienen de post-transmisión de vía vertical rápidamente avanzan en el primer año a la etapa de VIH, perdón, a la etapa de SIDA. Entonces rápidamente estos niños tienen que ser tratados y vamos a ver que uno de los esquemas de tratamiento es que todo paciente debe recibir targa independientemente del conteo de células CD4 en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque en el primer año ya pueden estar en estadio SIDA y morir en menos de 3 años de edad. Para tener en cuenta, miren, con respecto a la parte de epidemiología, en los próximos 10 minutos en el mundo 50 jóvenes se infectan con VIH, 40 niños quedarán huérfanos en casa a causa del SIDA y 10 fallecerán por la misma enfermedad. En el Perú, en el año 83 fue diagnosticado el primer peruano enfermo de SIDA. En el 86, 2 mujeres fueron diagnosticadas como enfermas con SIDA y en el 87 nace la primera criatura peruana portadora del VIH. Todos los días, mire, se producen cerca de 1.800 infecciones por VIH entre los niños y niñas menores de 15 años, la mayoría debidas a la transmisión de madre e hijo. 1.400 niños y niñas menores de 15 años mueren debido a enfermedades relacionadas con el SIDA y más de 6.000 jóvenes entre 15 y 24 años contraen el VIH. Entonces, con todo esto, les quiero decir que cada vez es más frecuente, pero simplemente hay que buscarlo. No se busca, por eso generalmente pasa desapercibido o es infradiagnosticado. Cada año nacen en el Perú unos 450 niños con el virus de inmunodeficiencia humana, pues la principal vía de contagio es por medio de sus progenitoras. La etiología, ya la conocemos, el virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus perteneciente a la familia de los lentivirus. Las infecciones más frecuentes son hay 2 tipos, VIH1 y VIH2. La más frecuente es el VIH1. Las infecciones por lentivirus ocasionan un curso crónico de la enfermedad, un periodo largo de latencia con replicación viral persistente y alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, es un periodo largo que generalmente los pacientes lo pueden pasar. Si clasificamos más o menos un 100% de pacientes que tienen infección por VIH, más o menos en menos de un 10% hacen lo que les dije yo, transmisión vertical, y en el primer año llegan a ser estadio SIDA. Pero la gran mayoría de ellos pueden llegar hasta los 8 o 10 años de edad recién manifestando la etapa de SIDA. No sabemos cuál de ellos pueden avanzar más que otros, por eso se toman las medidas inmediatas en todos ellos. Cada día se calcula que se producen 1.010 viriones con un índice de mutación de 3.4 por 10 a la 5 por nucleótido. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente es un virus de alta replicación y al tener una alta replicación hace que constantemente este virus esté cambiando, constantemente esté mutando, y debido a estos índices de mutación que presenta es porque cada vez que se ataca se le da un esquema de tratamiento. Ese esquema de tratamiento puede ser, el virus puede hacerse resistente a ese esquema. ¿Por qué? Porque la tasa de mutaciones es bien alta, por eso constantemente los pacientes tienen que estar cambiando y cambiando de esquema de tratamiento. El virus, de afuera hacia adentro. Miren, está compuesto por una membrana lipídica, ya, lipoproteica, donde tenemos la GP120 y la GP41. La GP120 y la GP41, su función son glucoproteínas, que su función es unirse a otras células. La GP120 tiene la característica de tener una alta heterogeneidad. ¿Qué significa esto? Que
cada vez que se le busque vacunas para el VIH, esta alta heterogeneidad de la GP120 va a dificultar que se encuentre una vacuna que sea eficaz. La GP41 también es una glucoproteína de membrana. Las dos tienen la función de ¿qué? De unirse a las células del huésped, antígenos leucocitarios humanos, HLA clase 1, clase 2, a linfocitos T, CD4. Entramos un poquito y vamos a encontrar a la P17, que es una glucoproteína, pero que se encuentra dentro de la membrana, dentro de la cubierta. Entramos un poco más, tenemos el antígeno P24, que es importante y muy importante en el diagnóstico de la infección por VIH en pediatría. Con respecto a la parte ya del núcleo, vamos a encontrar que tenemos el ARN viral, tenemos las enzimas, la transcriptasa reversa y tenemos la proteasa. La transcriptasa reversa que permite inicialmente el paso del ARN al DNA proviral y la proteasa que va a permitir normalmente vamos a ver un esquema donde ya sale el ARN mensajero formado y mediante los elementos que se encuentran en la membrana, en el citoplasma de la célula, la proteasa va a permitir que se junten y formen el virus maduro. Esto lo vamos a ver en las siguientes imágenes. ¿Cuántos genes importan en la infección por VIH? 3, el gen GAG, el gen POL y el gen EMP. EMP de envoltura, o sea, tiene que ver con GP41, GP120. El gen POL, que tiene que ver con la codificación de las enzimas, endonucleasas, proteasas, transcriptasas reversas, y el gen GAG, que tiene que ver con el antígeno P24 fundamentalmente. Los tres genes son los importantes, son los genes a tener en cuenta y son los genes que generalmente les van a preguntar. Entonces hay que tener en cuenta los tres. EMP de envoltura, o sea que tiene que ver con GP41 y GP120, el POL que tiene que ver con polimerasas más o menos para que se guíen y tiene que ver con lo que es transcriptasa inversa, y el gen GAG que tiene que ver con el antígeno, AG de antígeno, con el antígeno principal que es el P24, que tiene importancia en el diagnóstico. Entonces ahí surge una pregunta. En relación a la infección por VIH, la transcriptasa inversa, ¿por qué gen es codificada? Por el que tiene que ver con la polimerasa, ¿cierto? El gen EMP tiene que ver con GP41, GP120. El gen GAG tiene que ver con el P24, que es importante en el diagnóstico. Vía de transmisión. La vía de transmisión del VIH en pediatría, la principal, ustedes saben que en adultos está la sexual, está por transfusiones de sangre, y el 2% nada más del total de casos de infección por VIH son debidos a transmisión vertical, pero en pediatría, del 100% de casos, tenemos transmisión vertical de tres maneras. Una de ellas es intraútero, la siguiente es intraparto y la siguiente es por lactancia materna. De las tres, la más importante de todas ellas es la intraparto, o sea, tenemos que atacar la vía principal, que es la intraparto. Eso es lo más importante, pero también importa la lactancia materna y también importa la etapa que está intraútero. La infección por VIH por transmisión vertical es un caso especial de infección aguda, que se diferencia del adulto por una mayor dificultad en contener la replicación viral. Es decir que cuando un niño se infecta de VIH por transmisión vertical, la actividad replicativa va a ser mucho mayor que en la del adulto. Esta reactividad replicativa es muy elevada y no alcanza un equilibrio hasta después de los 30 meses. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hasta los 2 años y medio el niño va a estar con una alta replicabilidad. ¿Esto qué va a decir? Con lo que reforzamos en la parte inicial, que el VIH, la infección cuando es transmisión vertical, en el primer año de vida, basta para que los niños puedan hacer estadio SIDA y puedan morir en menos de 3 años. ¿Por qué? Por esto. Porque tiene una alta replicación viral dependiente de la transmisión vertical, que lo hace diferente a adulto. Las cargas virales en los niños infectados por transmisión vertical son altas, por lo que se requiere un tratamiento intensivo y mantenido con el fin de evitar que en ausencia del mismo, en ausencia de tratamiento, un 15 y un 25% de los niños infectados menores de 12 meses cumplan criterios de SIDA. Reforzando lo previo, hasta un 25% de niños que tienen que no reciben tratamiento adecuado en el primer año de vida pueden llegar a estadio SIDA y morir en el transcurso de los años. Entonces, la transmisión vertical es lo más importante a tener en cuenta. De todas ellas, la intraparto es la que debemos incidir bastante. ¿Y qué factores están relacionados con la transmisión intraparto? La carga viral de la madre,
el estado inmunológico de la madre y la exposición del bebé a los fluidos infectados durante el parto y la lactancia materna. Y clasificamos las categorías clínicas en el VIH. Tenemos la N, que no hay signos y síntomas, la A, que hay síntomas leves, B, que hay síntomas moderados, y C, que hay síntomas severos. Y en la otra columna no hay evidencia de inmunosupresión, evidencia moderada e evidencia severa, cada uno con su respectivo número. ¿Cuál hablamos de estadio SIDA? Cuando tiene inmunodepresión severa, N3, A3, B3, C3, y cuando tiene síntomas severos, C1, C2, C3. Ahí hablamos de estadio SIDA. Cuando hablamos, miren, en la categoría N, asintomáticos, en la categoría B, en la categoría A, es aquel niño que tiene una infección aguda, que se caracteriza por ¿qué? Linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, dermatitis, parotiditis inicial o recurrente, e infección de vías respiratorias altas, sinusitis, otitis medias recurrentes o frecuentes. Esto puede pasar desapercibido, por eso muchas veces no se le toma en cuenta. Se puede confundir con un resfrío, se puede confundir con una faringitis común y corriente y se lo deja de lado. Muchas veces la categoría A es dejada de lado, ¿por qué? Porque puede, la clínica es muy inespecífica. Categoría B, moderadamente sintomáticos, niños que tienen condiciones sintomáticas distintas a la categoría A y a la C, y se le atribuye una infección por VIH, por ejemplo, anemia, neutropenia, trombocitopenia, meningitis, neumonía, sepsis, candidiasis orofaringia. Esto es muy importante, cada vez que vean candidiasis orofaringia, Muget, duración de más de 2 meses, pensar en que el paciente tiene una inmunodepresión, y una de ellas, inmunodepresión celular, como la del VIH, cardiomiopatía, infección por citomegalovirus, diarrea crónica, hepatitis, estomatitis, bronquitis, leiomiosarcoma, y esto es importantísimo, esto sí subrayenlo, neumonía intersticial linfoidea o complejo de hiperplasia linfoide pulmonar. Es una neumonía que genera alteraciones retículos nodulares en la radiografía. Se caracteriza porque el paciente luce bien, pero cuando ustedes lo evalúan, clínicamente se comporta como una neumonía. Esta es típica de la infección por VIH en pediatría, en los niños. Categoría C, todo lo que ustedes ven acá. Candidiasis ya esofágica y pulmonar, criptococosis, criptosporidiosis, encefalopatía, histoplasmosis, sarcoma de Kaposi, linfomas, Mycobacterium tuberculosis, neumonía por neumocystis jirovecii, ahora llamado, leucoencefalopatía multifocal progresiva, sepsis por salmonela, toxoplasmosis cerebral. Todos esos son enfermedades de clase C, enfermedades que definen SIDA. Ahora, con respecto a las categorías inmunológicas, tenemos la no inmunosupresión, moderada inmunosupresión y severa. Esto va a variar de acuerdo a la edad, a diferencia de adultos que comienzan ustedes a partir de 500 unidades por microlitro, en niños no, va a variar de acuerdo a la edad. Miren, cuando no hay inmunosupresión, más de 1500. Cuando hay moderada, cuando el niño es menor de 1 año, entre 750 y 1500. Y cuando hay severa supresión, menos de 750. Es decir, que un niño menor de 1 año de edad tiene menos de 750 y ya lo consideramos inmunosuprimido. Si tomamos en cuenta el número total de células CD4 que debería tener, más de 25, de 15 a 24 y menos de 15. O sea, todo lo que implique menos de 15% de conteo de células 4, estamos hablando de inmunodepresión severa independiente de la edad. Moderada de 15 a 24% independiente de la edad y más de 25 no hay supresión. ¿En qué edad se equipara los valores o los conteos del niño con lo del adulto? A partir de los 6 años de edad. A partir de los 6 años de edad consideramos como no supresión más de 500, moderada supresión de 200 a 499 y severa supresión menos de 200. Entonces todo esto de acá lo hace diferencial al niño del adulto, teniendo en cuenta el conteo de CD4. Y la evolución. La evolución, miren, tenemos varios elementos a tener en cuenta. Conversamos que era un lentivirus, que este lentivirus, infección crónica, replicación constante y que en el transcurso de los años va a generar las complicaciones propias de la enfermedad debido a la inmunosupresión y el paciente fallece. Sigamos, mire, infección primaria. La infección primaria va avanzando progresivamente. Los conteos de células CD4, que son los que tenemos en la línea amarilla, a medida que van cayendo, a medida que van pasando los años, la clínica del paciente, que se mantiene con una latencia al inicio, comienza a aumentar a medida que caen los CD4
Y a medida que caen los CD4 comenzamos a tener las complicaciones propias de la enfermedad, las enfermedades oportunistas, sobre todo presentes en el caso de los niños menos de 750, menos de 500 o cuando tienen más de 6 años, menos de 200, son el elemento que van a llevar a la muerte del paciente. En la etapa inicial el síndrome VIH agudo es inespecífica su clínica, ya vimos anteriormente, que se comporta como una faringitis común y corriente. Las complicaciones. Esto, más de 500, se juega para cuando el niño tiene más de 6 años de edad. Para el niño cuando tiene menos de 1 año de edad es más de 750 y cuando tiene 1 año y entre 6 años más de, ¿cuánto? ¿Más de cuánto? Menos de 750, menos de 500 y menos de 200. Candidiasis vaginal, de 200 a 500, neumonía por neumococo, tuberculosis, herpes, candidiasis orofaringia, criptosporidium, sarcoma de Kaposi, logoplasia vellosa oral. Menos de 200, neumonía por neumocitis yerovesi, histoplasmosis y criptococosis, TBC miliar y extrapulmonar, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Menos de 100, herpes simple, toxoplasma, criptococo, criptosporidium crónico, candidiasis esofágica y menos de 50, citomegalovirus diseminado y complejo Mycobacterium avium intercelular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque según el conteo de células CD4 yo puedo hacer profilaxis para estos pacientes y las profilaxis que más importan son la profilaxis por neumocitis yerovesi y la complejo Mycobacterium avium. Para Mycobacterium avium yo utilizo claritromicina como medicamento para profilaxis y para neumocitis yerovesi yo utilizo trimetoprim sulfametoxazol, el Bactrim, que es una de sus pocas utilidades que tiene en la edad pediátrica. El diagnóstico. Entonces, habiendo tenido en cuenta que una madre puede tener un hijo con una probabilidad de que tenga infección por VIH, hay que tener en cuenta de que yo tengo que hacer una profilaxis para esta transmisión vertical, como vamos a ver posteriormente. Pero si es que no la hice, lo primero que tengo que hacer es tratar de identificar que este paciente tenga o no tenga una infección por VIH. Y me importa tener la edad del paciente. Si el paciente tiene menos de 18 meses, ELISA, Western blot, no sirve. ¿Por qué? Porque eso van a haber reacción inmunológica y puede que los títulos altos que yo encuentre de inmunoglobulina G anti-VIH sean pasados de la madre a través de la placenta. Entonces no me va a diagnosticar VIH en ese momento, porque puede ser transmisión materna. O sea, ELISA, Western blot, tomado en niños menores de 18 meses de edad, no sirve para diagnóstico de VIH. ¿Qué sirve? Cultivar el virus. ¿Qué sirve? Reacción en cadena de polimerasa. PCR acá es reacción en cadena de polimerasa. Es altamente sensible y específica. ¿Qué también sirve en menores de 18 meses? Tomar el antígeno P24. Eso me va a ayudar a diagnóstico de infección por VIH en menores de 18 meses. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo ELISA y cuando tomo Western blot, veo la reacción inmunológica. Y esa reacción inmunológica, la inmunoglobulina anti-VIH, puede ser pasado de la madre a través de la placenta. El ELISA recién es útil a partir de los 18 meses de vida, igual que el Western blot. Y si yo ya diagnostico que el paciente tiene una infección por VIH, yo tengo que ver qué tratamiento le voy a dar. Miren, hay dos etapas importantes a definir en el tratamiento. Una es la etapa preintegración, que es todo esto, y otra es la etapa la etapa replicativa. En la etapa preintegración, su nombre lo dice, yo tengo que evitar que haya una integración y que se forme el DNA proviral, o sea, este DNA. A través de la transcriptasa reversa, al entrar el virus, va a generar que su RNA se transforme en un DNA proviral, y este DNA proviral pase luego al núcleo y a través de transcripción me permite generar el RNA mensajero. Este RNA mensajero va a salir al citoplasma y en el citoplasma va a encontrar todas las proteínas típicas que forman parte de la envoltura del virus y va a generar la unión por medio de la proteasa, y al unirse va a salir el virus ya formado. Entonces, ¿yo dónde debo atacar? Justamente acá, a nivel de la transcriptasa reversa, y tenemos inhibidores nucleósidos y no nucleósidos. Los nucleósidos actúan en una zona y los no nucleósidos en otra zona de la transcriptasa reversa, no actúan en un mismo lugar de la transcriptasa reversa. De esa manera yo evito la integración. De esa manera yo actúo a nivel de la transcriptasa reversa y evito que se forme el DNA proviral.
y también puedo evitar que la proteasa no haga que este RNA mensajero que está en el citoplasma, todas las proteínas que forman parte de la membrana vengan y se unan y formen el virus. Entonces yo que doy inhibidores de la proteasa. La proteasa es la enzima que va a permitir que cuando el virus, el RNA mensajero que está formado, se una a las proteínas GP120, GP41. Entonces si yo evito que la proteasa haga dicha función, inhibo la proteasa, voy a permitir que no se forme dicho virus y no se libere. Entonces, ¿cuál es uno de los principios en el tratamiento de infección por VIH? Utilizar no monoterapia, sino utilizar varios medicamentos que actúen a nivel de distintos mecanismos, permitiendo a la larga lo mismo, evitar que se libere el virus y que siga replicándose. Esa es la idea. Por eso yo voy a atacar acá y generalmente ataco acá. Los medicamentos más utilizados son justamente estos, inhibidores de la transcriptasa reversa e inhibidores de la proteasa. Los inhibidores de la transcriptasa reversa, los inhibidores de la proteasa son útiles, son los que generalmente más interaccionan con otros medicamentos y son los que generalmente más reacciones adversas dan. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia? Mejorar o preservar la función inmunológica del niño infectado por VIH, prevenir o restaurar el crecimiento y desarrollo normal, prevenir complicaciones infecciosas y neoplásicas, o sea, evitar que llegue estadio SIDA, prolongar la sobrevida y mejorar la calidad de vida, y lograr niveles de carga viral indetectables y mejorar los niveles de CD4. A la larga es tratar de lograr que el CD4 se mantenga en niveles adecuados, con una protección adecuada del niño y que tratar de que la carga del virus esté totalmente indetectable para que no se presenten las complicaciones que hemos visto tanto en el estadio C. ¿Y cuál es el tratamiento antirretroviral de gran actividad? ¿Cuál es la función? Disminuir la carga viral y aumentar los niveles de CD4, que es lo que acabamos de ver. Cuando yo doy 2 o 3 terapias, generalmente 3 terapias, hasta 4 en determinado momento, hay menos posibilidades de resistencia, mayor posibilidad de reacciones adversas medicamentosas. El hecho de que un medicamento entre en contacto con 2 más al mismo tiempo, tiene el riesgo de que hayan interacciones medicamentosas entre unos y otros. A la cabeza, inhibidores de proteasa son los que generalmente generan más reacciones de interacción entre unos fármacos y otros. Y se monitoriza con CD4 y carga viral. Combinaciones de drogas utilizadas, generalmente inhibidores de nucleósidos de la transcriptasa reversa más un inhibidor de la proteasa. La gran mayoría de veces se comienza con estos dos. Otras veces se comienza con inhibidor 2 de la transcriptasa reversa, pero nucleósidos, y 1 no nucleósido. Combinar 3 inhibidores nucleósidos, que está en rojo, acá, de repente no se nota, combinar los 3 lleva riesgo de ¿qué? De que genere más efectos adversos, porque los 3 están actuando por el mismo mecanismo de acción. Entonces la idea es combinar mecanismos de acción que actúen en sitios diferentes. 2 inhibidores nucleósidos más 2 inhibidores de proteasa, terapia cuádruple. 3 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa o 4 más combinaciones de drogas también se puede utilizar. A la larga, ¿qué hacemos nosotros? Iniciamos con un esquema y ese esquema lo vamos monitorizando en el tiempo. Según cómo vaya respondiendo el paciente, veremos la necesidad de cambiar o no cambiar los medicamentos. Eso depende del grado de resistencia que esté haciendo el paciente. Tener en cuenta también que cuando el niño está todavía en el vientre materno, la madre está tomando targa y probablemente los mismos medicamentos pasan al niño, de tal manera que cuando yo inicio un esquema, que aparentemente el niño es virgen para el tratamiento, él ya tiene contacto con los medicamentos que ha estado tomando la madre, entonces probablemente él también tenga una resistencia. La idea cuando yo doy tratamiento targa es tratar de evitar interacciones entre los medicamentos, entre uno y otro, y tratar de que haya o resistencia cruzada entre otros medicamentos. De esa manera evito que el paciente tenga complicaciones. Tener en cuenta además que el paciente va a tomar medicamentos idealmente para toda la vida. Entonces tratar de encontrar los medicamentos en los primeros esquemas que me permitan lograr efectividad y no irme hasta el medicamento más caro o de mayor actividad en un determinado momento. ¿Por qué? Porque tengo que guardarlos para posterior. O sea, tratar de utilizar los que generen menos interacciones y menos resistencia desde el inicio. Y aquí miren. Vamos con los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. A la cabeza, primero la acotación, recomendados en pediatría y en la madre, alternativos, y los que están acá no están totalmente avalados aún.
Sidobudina. La sidobudina es el más utilizado tanto en la parte perinatal, tanto en la parte de embarazo como en la parte cuando el niño nace. La lamivudina es el siguiente. Combinación a veces que se utiliza sidobudina con lamivudina. Alternativos, didanosina, estabudina, salcitabina, no está demostrado en niños, sí en adultos. La gran mayoría de ellos generan acidosis láctica, sobre todo cuando se combina didanosina con estabudina. Si veo los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, tenemos nevirapina y efavirenz. La nevirapina no genera teratogenicidad, aumenta el riesgo de hepatotoxicidad en mujeres que inician tratamiento con CD4 más de 250. Hay que tener control frecuente de este medicamento en los primeros 18 meses de vida. El efavirenz no está recomendado, pero vamos a ver que no está recomendado a partir de una cierta edad. Menos de 3 años de edad no lo damos. Efavirenz se puede dar a partir de los 3 años de edad como elemento del tratamiento. Inhibidores de la proteasa, nelfinavir, saquinavir y ritonavir son los recomendados. A la cabeza, nelfinavir. Alternativos, indinavir, lopinavir, ritonavir y ritonavir. No hay datos para ninguno de los que vemos acá. Inhibidores de fusión, incluso en los adultos está todavía en estudio. Dime. No, acá, en los no nucleósidos. El efavirenz. No, pero en la madre. Claro, o sea, aumento de riesgo de hepatotoxicidad en mujeres que inician tratamiento con CD4 más de 250, pero con CD4 menos es aceptable. Cuando tú lo tienes acá más de CD4 más de 250, valoras riesgo-beneficio. Si es que en tu control sale elevado, evalúas cómo está la respuesta en el hígado. Por ejemplo, TP y transaminasa. Si ves que está aumentando constantemente, entonces lo retiras. La idea es no retirarlo si te está haciendo efecto. ¿Por qué? Porque vas a utilizar otro medicamento que vas a llegar a generar a la larga más resistencia bacteriana o más resistencia viral en este caso. Inhibidores de fusión en adultos todavía no están totalmente probados, menos en niños. Entonces, prácticamente, ¿con quién nos quedamos en pediatría? Sidobudina, lamivudina, nevirapina, efavirenz, más de 3 años de edad, como un elemento del tratamiento, y de los inhibidores de la proteasa, nelfinavir, sobre todo él, indonavir como una opción. Entonces, no son muchos en relación a toda la gran cantidad que ustedes tienen en la parte de adultos. Por eso, en los resultados de la profilaxis para la transmisión vertical, vamos a ver cuáles de ellos se utilizan. ¿Y a quién le debo dar el tratamiento? Miren, estos son esquemas. La primera elección debería ser un inhibidor de la proteasa con 2 inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos. Los inhibidores de la proteasa pueden ser nelfinavir, como quedamos, también ritonavir, lopinavir o ritonavir, y los inhibidores de la transcriptasa reversa, sidobudina, lamivudina a la cabeza. Inhibidores de otra opción es comenzar con 2 inhibidores de la transcriptasa reversa y nucleósidos y 1 no nucleósido a la cabeza, nevirapina, y el efavirenz lo voy a utilizar en niños mayores de 3 años de edad. La segunda elección para determinados pacientes en que estén asintomáticos con CD4 más del 15%, carga viral menos de 100.000 copias, puede utilizarse la asociación de 2 inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos y el abacavir. No se recomiendan otros fármacos aprobados en adultos en terapia de inicio por escasez de datos en niños, ausencia de formulaciones pediátricas, porque la gran mayoría de ellos son hechos en pastillas. Muchos de ellos no tienen la característica adecuada para que el niño lo pueda tomar. Primero por sabor, segundo por el número de veces al día y tercero porque cuando se chanca o se diluye el medicamento pierde la actividad. O necesidad de administración cada 8 horas. Entonces, en realidad, en pediatría estamos con lo que hemos conversado. Sidobudina, lamivudina, también estinavina, nevirapina, efavirenz y nelfinavir. Prácticamente nos estamos moviendo en esos medicamentos. Por eso muchas veces cuando los pacientes fracasan en niños, se tiene que tomar aquellos que están no totalmente avalados. Por eso la idea es tratar de ver a quién se le da el tratamiento. ¿Y quiénes requieren tratamiento? Todos ellos requieren. Cuando un niño tiene menos de 1 año, recuerdan, menos de 1 año, yo la única forma de diagnosticar es con, no sirve ELISA, no sirve Western blot, reacción en cadena de polimerasa, antígeno P24, ¿qué más?
¿Qué más utilizo? Cultivo del virus. Esos son elementos diagnósticos en menores de 1 año. Siempre iniciar terapia antirretroviral en cualquiera de las siguientes circunstancias. Categoría clínica C, porcentaje de CD4 menos de 20%, descenso rápido o la carga viral plasmática persistentemente elevada. O sea, el porcentaje de CD4 baja, la carga viral demasiado elevada, niño menor de 1 año en estadio C, o sea, estamos hablando de un estadio SIDA. A él debe iniciárselo y considerar el inicio de la terapia antirretroviral en cualquier niño de esta edad, independiente de la situación clínica. O sea, si yo tengo un niño de 1 año de edad o menor de 1 año de edad, considerando lo que vimos al inicio, tiene mecanismo de transmisión vertical. Esta transmisión vertical corre el riesgo de que la replicabilidad del virus sea masiva. Y esa replicabilidad del virus sea masiva hace que varios niños en el primer año de edad ya estén en estadio SIDA. Por eso, a todo niño menor de 1 año de edad, independientemente de esta situación, yo debo iniciar el tratamiento, ¿ya? Para evitar que el niño haga las complicaciones y posteriormente fallezca. Y si que tiene 1 año de edad y tiene categoría clínica C, con mucho mayor motivo. Si tengo CD4 menos de 20%, carga viral elevadísima o disminuyó los CD4 rápidamente, con mucho mayor motivo. Pero si clínicamente el paciente solamente basta con que tenga menos de 1 año y yo no tengo nada de esto, le tengo que iniciar de todas maneras sí o sí el tratamiento. Si tiene más de 1 año de edad, hay que iniciarle cuando esté en estadio C o cuando está en categoría inmunológica 3, estadio SIDA. Considerar el inicio de la terapia antirretroviral cuando también hay categoría clínica B, los CD4 están menos de 20 o la carga viral está muy elevada. Y diferir si estamos en la asintomática, en la etapa A, linfocitos por encima de 20 y carga viral baja. Entonces, menos de 1 año, todos. Más de 1 año, estadio SIDA, o cuando estén en el estadio B, CD4 bajo o carga viral elevada. ¿Cómo monitorizo esto? Se debe monitorizar la respuesta a corto plazo y a largo plazo. A las 4 semanas yo debería evaluar. ¿Cómo evalúo? CD4, carga viral. Son los elementos a evaluar. Con la inclusión de inhibidores de proteasa se debe esperar una caída de hasta 10 veces en la carga viral. La caída de la carga viral menos de este valor debe obligar a revisar adherencia targa. Por eso doy inhibidores de proteasa de inicio. Por eso el inhibidor de proteasas debería ser un medicamento que tiene que comenzarse en el paciente, porque logra disminuir la caída de la carga viral hasta 10 veces. Y si eso no se logra, el paciente tiene que replantearse el tratamiento. De persistir una respuesta pobre, se debe sospechar en resistencia viral o farmacocinética inadecuada. El control de una respuesta adecuada debe hacerse cada 3 a 6 meses. Inicié targa en un determinado momento, entonces, ¿qué tengo que hacer? En un mes, ver la respuesta en el paciente. Carga viral, CD4. Si todo va bien, perfecto. El control de la respuesta clínica y también de CD4 y carga viral lo debo evaluar a 3 a 6 meses. O sea, control al mes, control a los 3 y 6 meses, cómo vaya la evolución del paciente. ¿Y qué debo hacer yo para evitar la transmisión vertical? Entonces, si la transmisión vertical es el principal problema en la infección por VIH, es decir, intraútero, intraparto, lactancia materna, yo debería atacar los 3 lugares. De los 3, el que genera más problemas es el intraparto. La gran mayoría dice 75-90% posibilidades de que intraparto pase el germen. Si no pasa intraútero, intraparto lo pasa. Y si no, lo pasa por lactancia materna. El intraparto es el principal. Le sigue el intraútero y le sigue lactancia materna. Entonces, ataco todo, pues. Primero, a toda mujer embarazada debería hacerle el cribado universal para ver si tiene infección por VIH. Si es que lo tuviera, atacamos las 3 etapas. Intraútero, le doy sidobudina oral a la madre. Sidobudina oral. Esa sidobudina oral le doy a partir del acabado el primer trimestre, o sea, segundo y tercer trimestre, sidobudina oral. Llega el momento del parto, decidir primero la vía del parto. Tiene que ser cesárea programada. Ahora, en la cesárea programada, la madre tiene que entrar con sidobudina endovenosa. Pasada la sidobudina endovenosa, nace el bebé, no lactancia materna. No se le da lactancia materna al bebé y se le da sidobudina oral durante 6 semanas al bebé. Esa es la idea. ¿Y qué hago? Si es que no hago nada de eso, puedo tener hasta 50% de niños que pasan por esa infección. Pero si aplico el protocolo anteriormente dicho, este 50% se reduce a 3 a 5%. De tal manera de que la idea básica es, primero, diagnosticar que la madre está en riesgo o tiene VIH. Y en base a eso, aplicar el protocolo que hemos hablado anteriormente.
Que lo revisamos nuevamente. Sidobudina oral en la madre, segundo o tercer trimestre de embarazo. Programar la cesárea. En la cesárea programada la madre tiene que entrar con sidobudina endovenosa. Pasa la sidobudina endovenosa, nace el bebé, no lactancia materna. Y al bebé le damos 6 semanas de sidobudina vía oral. ¿Ya? Entonces, VIH en pediatría básicamente es atacar transmisión vertical. ¿Ya? Saber algunas cuestiones del virus, GP41, GP120, el P24 que da diagnóstico, y saber los mecanismos de acción de los medicamentos, en dónde actúa cada uno de ellos. A diferencia de los adultos, en niños nos quedamos con una poca cantidad de medicamentos totalmente avalados. La resistencia que se forma es tal, debido a la carga replicativa que presentan, que ustedes se han dado cuenta, que las mutaciones se presentan constantemente y que eso muchas veces nos invita a utilizar medicamentos no totalmente avalados y que tienen que formarse esquemas individualizados a cada persona para evitar que el niño entre en la enfermedad. Marque lo correcto con respecto a una madre con infección por VIH cuyo hijo nace sin evidencia de infección. Marque lo correcto con respecto a una madre con infección por VIH cuyo hijo nace sin evidencia de infección. ¿Qué debo hacer? ¿No debo dar lactancia materna? Puede darle lactancia materna si está en un país subdesarrollado. No hay ningún riesgo si no hay enfermedad materna. Debe evitarse solo si hay escoriaciones en las mamas. No hay linfocitos CD4E. ¿Qué sería lo correcto? No dar lactancia materna. Señale lo correcto en relación a la infección por VIH en niños. Y otra pregunta acá, adicionalmente, supongo que lo han visto en Infecto. Infección, transmisión vertical de hepatitis B. ¿Difiero a cesárea o no difiero a cesárea? Y eso tiene que ver con la disminución del riesgo de que el hijo tenga hepatitis B o no tiene nada que ver. Porque acá sí le paso a cesárea, ¿no? Porque tiene que ver. Es un punto, vamos a discutirlo. Miren, ¿cuál es la vía principal de transmisión del VIH en la infancia? Vertical, ¿de acuerdo? Intraútero, intraparto o lactancia materna. En VIH, intraparto. Y en hepatitis B, intraútero, intraparto o lactancia. Intraútero. O sea que si lo difiero a cesárea, no va a haber mayor diferencia. Por eso no necesariamente a un paciente que yo lo con hepatitis B, que yo lo voy a pasar a cesárea, necesariamente me va a disminuir drásticamente, como pasa acá, el porcentaje de infección. ¿Ya? Claro, es que a eso vamos. Para ese tipo de exámenes tienes que aplicar lo que estaba avalado completamente. ¿Qué se hace? En el niño, como le dije, hay varias ONG que apoyan. O sea, si la madre tiene infección por VIH o está en riesgo de infección por VIH, la ONG le compra la leche a los niños y le dan la leche a todos los niños y mensual le dan el dinero para que los niños tengan la leche. Lo hacen. El gran problema es que no todos van, ¿ya? Lo que tú dices es cierto. Obviamente, si es que no le doy lactancia materna, el niño se puede morir, no se va a alimentar, ¿ya? Pero corres el riesgo. Por ejemplo, mira, veamos. No tiene la madre para hacer reacción en cadena de polimerasa, que es caro. No tiene para cultivo. No tiene para hacerse un P24. Y tú le tomas y te sale ELISA positivo o Western blot positivo. Y tú dices, ¿está infectado? No, no sabes. Puede ser lo de la madre. De repente, si le das leche materna, lo infectas. Entonces, te quedas en el aire. Entonces, a la larga, lo importante es saber, primero definir si ese paciente tiene o no tiene infección por VIH. Y lo vas a saber recién a partir de los 18 meses si es que no le hacen los exámenes. Entonces, el hecho de que pertenezcan a este programa, el programa de por sí, el INS, les corre a esos pacientes carga viral y le corre CD4, incluido reacción en cadena de polimerasa. Si en algún momento ustedes, en algún momento de su práctica, tienen madre de riesgo que puede tener infección por VIH, derívenla, mándenla al consultorio externo de infectología del Hospital del Niño y ahí ellos asumen, las ONGs que hay, asumen el paciente, le toman los exámenes y le dan la alimentación a los padres, ¿ya? Y la leche para los niños. Entonces, ¿por qué? Porque es todo un programa. Como le digo, es el único lugar avalado en Lima y por lo menos en el Perú que está avalado para dar ese tipo de ayuda a este tipo de pacientes, ¿ya? No, es la lactancia persistente, continua. O sea, una sola, igual una golondrina no hace verano. O sea, es la lactancia continua.
continua, no basta una sola lactada. Apenas tú diagnosticas que está en riesgo la madre o te sale algún factor de riesgo positivo que tú estás pensando que puede haber una posibilidad de transmisión, cortas inmediatamente la lactancia materna. Y lo ideal, reacción en cadena de polimerasa. Sensibilidad, especificidad es lo mejor que deberías hacer. Cultivo, demora un poco más, la reacción en cadena de polimerasa puede salir incluso a las 48 horas el resultado. Entonces es lo más rápido, es lo más efectivo hasta el momento que podríamos utilizar para diagnóstico de infección por VIH en menores de 18 meses. Otro punto de corte para 18 meses, antes de que me olvide, es signos meningios, ¿ya? Los signos meningios recién se encuentran a los 18 meses de edad, 1 año y medio. Por eso, para diagnosticar meningitis en pediatría, no tomamos en cuenta signos meningios en menores de 18 meses de edad porque recién aparecen a partir de los 18 meses, ¿ya? Siguiente, miren, señalen lo correcto respecto a la infección por VIH en niños. Es muy poco probable porque no tienen actividad sexual. Solo están en riesgo los que reciben transfusiones sanguíneas. La proporción de CD26 es escasa en niños. La transmisión vertical madre-hijo es un riesgo creciente en nuestro medio, solo se observan en países africanos. Clave, lógico, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La D, ¿no? La transmisión vertical. ¿Qué es falso acerca del GP120? Entonces, me ubico en el virus. En el virus, en la membrana, hay dos, GP41, GP120 por la parte externa, y por la parte interna tenemos el P17, ¿cierto? Por la parte de membrana, ¿ya? Entonces, GP120 y GP41 actúan como proteínas transmembrana, que forman parte de la cubierta lipídica. ¿Y qué va a permitir? Unión con otras células, ¿no? Va a permitir unión con otras células. Y vamos a ver, ¿qué nos permite esto? ¿Es una glucoproteína transmembrana? Verdadero. ¿Es muy inmunógena? Sí. ¿Qué más? ¿Es un componente principal de la cubierta viral? Claro, está en la parte de la cubierta. Según el receptor célula CD4, es justamente el que permite la unión. ¿Con quién? Con el HLA-1,2, con los linfocitos T CD4. ¿Tiene poca heterogeneidad entre cepas? ¿Qué dicen? Conversamos sobre eso un poquito. Tiene alta heterogeneidad. Esa alta heterogeneidad que tiene la GP120 la hace difícil que hasta el momento se encuentren vacunas para el VIH. ¿Por qué? Porque constantemente va cambiando, de tal manera de que no puedo yo encontrar una vacuna efectiva para todo este tipo de diferencias que puede haber entre un virus y otro virus. ¿Por qué? Porque varía de uno a otro y no lo puedo atacar. Por eso el GP120 tiene alta heterogeneidad y no encontramos vacunas hasta el momento. La clave viene a ser la